las cosas nazis de Musk. Fíjense que ya lo comenté en la bitácora Trump de hoy, pero resulta que mientras estaba yo preparando cosas aquí, yo llego aquí un par de horas antes para preparar cositas, me encontré con que Musk volvía a las andadas con esto. Musk, ahora son favorecedores del libre mercado. Tú no puedes favorecer el libre mercado cuando tu vida depende de tener contratos por 80,000 millones de dólares con el gobierno de los Estados Unidos. Con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que te metes 80,000 millones de dólares de los contribuyentes y luego dices que hay que bajar los impuestos. Los tuyos, no los que paga Johnny Pegatoni, que es carpintero en Wichita Falls. Que ese casca más que tú y más que Trump. Vas contra el libre mercado y contra el Estado. Y entonces retuiteas, este fue un retweet de Elon Musk. Stalin y Hitler no asesinaron a millones de personas. Sus trabajadores del sector público lo hicieron. Te diré que, primero que nada, que no es cierto. En el caso de Hitler concretamente, fueron Topf e hijos las empresas privadas, la empresa privada en concreto, Topf e hijos, la que hizo los hornos crematorios, mientras que la Bayer fue la que suministró el gas Ciclón B. Y compañías constructoras privadas pagadas por el Estado construyeron las cámaras de gas de los 3 campos de exterminio nazis. Bien, contado eso, y contado con que la Dornier y la Porsche y las otras empresas, no me acuerdo cuál era la otra empresa, aparte de la Dornier que hacía aviones, todos eran empresas privadas que recibían dinero del gobierno, como tú, Elonio Musco. Bueno. Pero su idea aquí es atacar al sector público, porque los responsables fueron los del sector público. Yo le diría a Elon Musk, es que tú no has hecho una empresa. Tú no vuelas naves espaciales. Los trabajadores de tus empresas son los que hacen las cosas. Luego tú sales y fijas que fuiste tú. Luego se extrañan de que pase esto. El Reino Unido, alguien en el Reino Unido ha decidido que Musk es su enemigo. No son los únicos, en todo el mundo hay gente que considera que Musk es el enemigo en muchos sentidos, pero han hecho estas campañas publicitarias. Primero, el swasticar, como le ponen al Tesla, que va de 0 a 100 a 1939 en 3 segundos, con Elon Musk haciendo su famoso saludo nazi. Luego el odio no vende, solo pregúntale a Tesla, con la caída de las acciones de su empresa, que en la bitácora Trump de hoy señalamos, ha caído la mitad del valor de Tesla desde el mediados de diciembre hasta hoy. Y la de abajo, que es el Musk. Ya saben que el Musk es también ¿cómo se llama? El almizcle que se utiliza para hacer perfume, sobre todo se utiliza como fijador en perfumería, si mal no recuerdo, igual estoy equivocadísimo, pero el Musk, el almizcle se llama Musk en inglés, y este es el Musk o el almizcle de Elon, perfume de 1939 para wankers, que son sujetos despreciables y imbéciles. Y esto es lo que ha estado pasando con las cosas nazis de Elon Musk. Me encontré una cosa que me llamó mucho la atención y que quizás era bueno también comentar. Alguien me hizo llegar un tweet de la hija trans de Elon Musk, Vivian, no sé qué se llama. Elon Musk ha dicho que su hija trans, él la da por muerta, para él no existe. Por supuesto no existe, quiere decir que tampoco la mantiene, ¿no? Él se dedica a tener hijos. Y ella cuenta en este tweet que el que fuera hombre genética y biológicamente fue una transacción comercial, es decir,
Lo que sugiere la hija trans de de Elon Musk, es que Elon Musk contrata servicios de fertilización in vitro para las mujeres que dan a luz a sus hijos, con la garantía de que sean hombres, varones, machos, con pilila y estas cosas. Y que él considera que lo han estafado económicamente cuando un hijo que es biológicamente hombre se percibe a sí mismo como mujer. Y él dice Vivian, que su sexo era una transacción económica. Una transacción económica. Esto quizás explica cosas, pero a mí me parece aterrador que alguien tenga que contar cosas así de su intimidad cuando tiene un padre que lo denigra por el mundo por ser trans. Yo creo que eso no es correcto. Entonces, todo lo que hay detrás de Elon Musk apesta y no sé cómo enloqueció, pero sé que hay que pararlos. Sé que hay que pararlos y hay que pararlos por las buenas, Cuidado. Eso es lo más difícil. Hay que pararlos por las buenas.